Oremos juntos. Dios Padre, te damos gracias por habernos salvado nuestro espíritu primero de muchas personas del mundo. Y te damos gracias por ser protegido nuestra fe en la iglesia hasta ahora. Y te damos gracias por permitirnos a la congregación santa de Dios en el día del Señor. Por favor, Señor, haznos conocer tu gracia que hemos recibido. Y en los días que nosotros vivimos, haznos pagar todos los beneficios que hemos recibido, por favor, Señor. Y también haznos llevar a vida según tu voluntad, como los hijos de la luz, por favor, Señor. Este mundo está corriendo a la caída eterna, poco a poco. Sabemos muy bien que está cerca de venida. Todavía hay muchas almas, sobre todo nuestros amados, que no conocen tu amor. Por favor, Señor, haznos abrir nuestra boca a predicar tu evangelio y nos da la sabiduría y el poder para guiarlos a la vida eterna. Por favor, Señor, especialmente desde pasado mañana, nosotros vamos a realizar el seminario bíblico, que todos que nosotros seguimos orando asistan y compartan tu gracia que quiere darnos. Por favor, Señor, que todos sean salvos y tengan esperanza viva y celestial como nosotros. También haznos orar por el retiro de verano que se lleva a cabo a partir del día 30 de este mes hasta 3 de agosto, por favor, Señor. Que todos invitados asistan también en el retiro y reciban la salvación. Y a través de nuestro servicio y sacrificio en el retiro, que muchas almas vuelvan a ti y la fe de todos los hermanos se crezca, esté establecida cada vez más, por favor, Señor. Hoy también estamos reunidos ante tu palabra, nos muestra nuestros errores escondidos en nuestra vida, para que seamos separados de pecado, para que seamos santos como nuestro Padre, Dios, por favor, Señor. Te pedimos todo tiempo, desde el inicio de esta reunión hasta el fin. Hemos orado en el nombre de Jesús que nos ama para siempre. Amén. Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, versículo 16. Romanos capítulo 11, versículo 16. 11 al 22. 11, versículo 16 al 22. Romanos capítulo 11, versículo 16. Romanos capítulo 11, versículo 16 al 22. Yo les leo, se lo oigan bien. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre,
has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira, pues la bondad y la severidad de Dios. Y severidad ciertamente para con los que creyeron, pero ah, la bondad para contigo si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera, tú también serás cortado. Hasta aquí. Hoy, con el tema, las ramas injertadas, vamos a recibir una enseñanza. ¿Quién simboliza? Ah, ¿Quién simboliza las ramas injertadas? ¿Lo conoce? Eh, Son los gentiles salvos, ¿no? Así que en este versículo dice acerca del árbol olivo, ¿no? Árbol olivo, buen árbol. Buen árbol significa en estos versículos en la Biblia son los judíos, ¿sí, verdad? El pueblo escogido por Dios. Entonces ellos fueron desgajadas, ¿verdad? Del olivo, buen olivo, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos lo rechazaron al Cristo. Porque ellos se rebelaron contra Dios y contra los profetas enviados por Dios, ¿no? Sí, ¿verdad? Así que esta palabra dice acerca de las ramas injertadas, ¿no? Así que dice a nosotros, ¿verdad? En versículo 16, vamos a ver. Versículo 16. Leamos juntos. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas, dice así. ¿Usted se entiende esta palabra? Para comprender parábola de las ramas injertadas, usted tiene que conocer esto primero. ¿Quién son las primicias? Aquí dice acerca de las primicias de los frutos, ¿verdad? Y también la raíz de olivo. ¿Qué significa estos? ¿Qué significan estos? Primero, los israelitas sacrificaron, ofrecieron las primicias, ¿no? De los frutos, ¿verdad? También como esta palabra se relaciona con los israelitas, al mismo tiempo el diezmo, ¿verdad? De todos modos, ya, ¿quién se menciona las primicias? Marquen esta palabra. Ya, mire la pantalla, por falta de tiempo. Yo presentación. Ya, leamos juntos. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. Ya, cuando los israelitas estaban en el desierto por 40 años, ya, ellos comieron maná que descendió de los cielos, ¿no? Pero después de entrar a la tierra de Canaán, y como después de cultivar primera vez los granos y frutos, ya, ellos debían
ofrecer, ¿verdad? Las primicias de los primeros frutos que ellos cultivaron. ¿Sí, verdad? Y también en Número capítulo 15 dice, yo les leo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra a la cual yo os llevo, cuando comencéis a comer del pan de la tierra, ofreceréis ofrenda a Jehová. De lo primero que amaséis, ofreceréis una torta en ofrenda, como la ofrenda de la era, así la ofreceréis. Y de las primicias de vuestra masa daréis a Jehová, ofrenda por vuestras generaciones. Ya, dice así. Como esta palabra, ¿dónde es la tierra a la cual yo os llevo? ¿Ah? ¿Dónde es? La tierra de Canaán. Sí, ¿verdad? La tierra de Canaán. Sí, así como Jehová Dios los llevó a la tierra de Canaán, también Jehová Dios nos sacó del mundo y llevó ¿a dónde? A la iglesia, ¿no? Sí, ¿verdad? Por eso, ya, siempre después de cosechar nuestros granos, nosotros debemos ofrecer a Dios, ¿verdad? Las primicias, las primicias. Y también estas primicias significan que los israelitas, el primer fruto de Israel es Israel, el pueblo escogido por Dios. ¿Sí o no? ¿Sí, verdad? Por eso Jehová Dios eligió una nación, ¿verdad? Por medio de Abraham. Y él formó una nación grande, Israel. ¿Sí, verdad? Entonces, con esta palabra, con las primicias de los frutos de ellos hicieron que masa, ¿verdad? Y torta, ¿sí, verdad? Son Israel, la nación grande, Israel, el pueblo escogido. Entonces, ¿qué quiere decir la raíz de olivo? Usted sabe que hay tres árboles representantes a Israel, ¿no? ¿Qué son? Olivo, higuera, vino, ¿verdad? Sí, ¿verdad? De la vid. Entonces, ya, olivo quiere decir ¿qué? Israel, Israel, ¿verdad? Y raíz de olivo, ¿quién son? Los antepasados de Israel. ¿Cómo se llama? Abraham, Isaac, Jacob. ¿Sí me olvidé? Ya. Romanos capítulo 9 y 4. Leamos juntos. ¿Qué son israelitas? De los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. ¿De quiénes son los patriarcas? Y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Israelitas, ya, son las cosas que los israelitas recibieron la bendición por Dios, ¿verdad? Ellos fueron, ya, la adopción, ¿verdad? La adopción. Siempre Jehová Dios los llamó israelitas como mis hijos, ¿verdad? Mis hijos. Ya, y la gloria, sí. En Israel se manifestaba que la gloria de Dios, ¿no? Ellos han visto la gloria en el monte Sinaí. Ellos tuvieron miedo, temor, ¿verdad? De Dios que aconteció en el monte Sinaí. Así que los israelitas no querían ver, ¿verdad? No querían acercarse a sí mismos. Y como ellos le pidieron a Moisés, en lugar de nosotros, usted se vaya y entregue el mensaje de Dios. Nosotros temimos mucho a Dios, ver a Dios, ¿verdad? Ellos han visto la gloria por miles de años, ¿no? Sí, ¿verdad? También en el desierto y también en la tierra de Canaán, ellos han experimentado a Dios, las maravillas, milagros,
¿verdad? Y también ellos recibieron el pacto eterno mediante Jesucristo, ¿no? Jesús vino a este mundo por medio de linaje de Abraham y de David, ¿no? Y ellos tuvieron ya la promulgación de la ley. Jehová Dios les dio muchas leyes, ¿verdad? Muchas leyes, muchos mandamientos. La ley de Dios explica de quién, de Dios. ¿Cómo usted sabe a Dios? ¿Cómo usted conoce a Dios? Por medio de la palabra, ¿no? En el principio era el verbo. El verbo era con Dios, el verbo era Dios, dice así. El verbo es la palabra de Dios. A través de la palabra de Dios, nosotros podemos conocer a quién, a Dios, ¿verdad? Dios se manifiesta mediante la palabra. Por eso, aprendiendo la palabra de Dios, nosotros conocemos quién es Dios, ¿no? ¿Verdad? Acerca de Jesucristo están escritos los 4 libros evangélicos, ¿verdad? Dios que no se ve se manifestó como imagen del hombre. Todo lo que ha hecho explica a nosotros quién es Dios, ¿no? Así es. Por eso, Dios como que manifestó como imagen del hombre, sanaba a los enfermos y predicaba el evangelio. Él tenía misericordia, el amor para con los pobres. Sí, ¿verdad? Es Dios, ¿verdad? Y, ¿qué dice? El culto. Ellos tienen mucho culto, ¿verdad? Ritual de sacrificio, ¿no? Muy complicado, delicado, ¿verdad? Por eso no es fácil servir a Dios. ¿no? ¿Usted lo sabe? El ritual de sacrificio para con Dios. El ritual de sacrificio de sacerdotes. Muy complicado, delicado, ¿verdad? Entonces, ellos tuvieron el culto que servir a Dios, ¿verdad? Y también ellos tuvieron las promesas, ¿verdad? Las promesas espirituales y carnales. Así es. Por eso, el árbol, buen olivo significa quién? A Israel, ¿verdad? A Israel. Y también, entonces, en buen árbol hubo ramas, ramas desgajadas, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Quién son? Las ramas desgajadas del olivo. Aquí. Yo les leo, se lo oigan bien. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Versículo 17, leamos juntos. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. ¿Se entiende esta palabra? Algunas de las ramas fueron desgajadas. ¿Quién son? Los judíos que rechazaron a Cristo, ¿no? Se rebelaron contra los profetas que predicaron a la palabra de Dios, ¿no? Los que adoraron a los ídolos, ¿no? Dejando de Jehová Dios, ¿verdad? Entonces, algunas de las ramas fueron desgajadas, dice así. Tú siendo, ¿quién es tú? Yo y ustedes, ¿verdad? Los gentiles. Siendo olivo silvestre, olivo silvestre. Nosotros fuimos olivo silvestre, ¿verdad?
has sido injertado en lugar de ellas. ¿Quién son ellas? ¿Eh? Las ramas desgajadas, los israelitas que se alejaron de Dios, ¿no? ¿Sí, verdad? Y has sido hecho participante de la raíz de la rica savia del olivo. ¿Qué es este olivo? Israel, ¿verdad? Israel. 그래서 la rica savia, ¿qué quiere decir? La rica savia, toda la gracia prometida por Dios. ¿A quién? A los israelitas. O sea, nosotros hemos leído Roma capítulo 9 y 5, ¿no? ¿Verdad? Aquí, ¿qué? La adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. ¿Sí, verdad? Así. Y también nosotros recibimos la gracia mediante Jesucristo. Al principio el evangelio fue predicado a quién? A Israel, ¿verdad? Pero este evangelio fue entregado a quién? A los gentiles. ¿Por qué? Los judíos lo rechazaron a Cristo. ¿Sí, verdad? Así que dice así, nosotros estamos comparados con las ramas injertadas. ¿Sí, verdad? Al olivo, buen olivo, buen olivo. Así que nosotros también podemos estar sustentados, ¿verdad? La rica savia del olivo. Así que nosotros también podemos disfrutar la gracia prometida por Dios. ¿A quién? A los israelitas. ¿Sí, verdad? Tan grande, ¿no? ¿Qué es injerto? ¿Usted sabe injerto? ¿Ha visto injerto? Más tarde yo voy a mostrarle con un video. ¿Qué es injerto? ¿Por qué cultivador, labrador lo hace como injerto? Para cosechar más frutos, buen frutos, ¿verdad? Es el método de cultivo, ¿verdad? De los cultivadores. Más tarde voy a mostrarle por un video. Ya. Leamos juntos. Pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Es el testimonio de quién? David. David, se menciona a sí mismo, ¿no? ¿Quién es? Yo soy como olivo verde, buen olivo, ¿no? En la casa de Dios, dice ahí. David también era el judío, ¿verdad? Era el judío. Entonces, así que esta palabra dice acerca de Israel. ¿Quién es? Que es olivo verde, ¿verdad? Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ya, Jeremías capítulo 11, yo les leo. ¿Qué derecho tiene mi amada? ¿Quién es mi amada? Israel, ¿verdad? En mi casa, habiendo hecho muchas abominaciones, ¿crees que los sacrificios y las carnes santificadas de las víctimas pueden evitarte el castigo? ¿Puedes gloriarte de eso? Ya, leamos juntos, 16. Olivo verde, hermoso en su fruto y en su parecer. Llamo Jehová tu nombre, a la voz de Recio estrepito hizo encender fuego sobre él y quebraron sus ramas. Jehová Dios quebrantó las ramas de olivo, algunas ramas de olivo. ¿Por qué? Usted sabe que Jehová Dios les enviaba, ¿verdad? Muchas veces, frecuentemente, a los profetas. Sí, ¿verdad? Pero ellos, ¿cómo?
lo mataron al profeta, apedreando y quemando, ¿sí o no? Con lanza, con espada. Ellos lo mataron. Y por último, Jehová le envió a quién? Su Hijo unigénito, Jesucristo, ¿verdad? Ah, pero los judíos ya lo crucificaron a Jesucristo. Así que Jehová Dios profetizó de esta manera. Olivo verde, Israel, hermoso en su fruto y en su parecer. Él quería los frutos bonitos, buenos de Israel, ¿verdad? Eh, Jehová Dios quería que los gentiles recibieran la salvación por medio de los israelitas, ¿verdad? ¿Sí o no? Primero, él quería que el evangelio fuera predicado a los israelitas. Yo creo que si ellos hubieran obedecido a la palabra, los gentiles habrán recibido la salvación cada vez más, ¿verdad? Por la caída de Israel, también los gentiles reciben la salvación, ¿no? ¿Cuánto más recibirán la salvación? Habrá recibido la salvación los gentiles por la riqueza de los israelitas. Sí, ¿verdad? Así es. 그래서 esta palabra también podría ser aplicada ¿a quién? A los gentiles, ¿verdad? Ya, nosotros nosotros pertenecemos, ¿verdad? Pertenecemos, ¿verdad? En el árbol olivo. Pero si lo rechaza al Cristo, también podría ser descajada, ¿verdad? Así es. Toda la palabra que está aplicada a Israel también puede ser aplicada aquí, a nosotros, a los gentiles, ¿verdad? Así es. Entonces, primero el evangelio fue predicado a los judíos, ¿verdad? Primero al antepasado de los judíos. ¿Quién es? Abraham. Abraham también creyó en Cristo que iba a venir por su pecado, ¿no? ¿Sí o no? En Galatas capítulo 3 dice, leamos juntos, y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham. En ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Aquí dice, ¿cómo Abraham fue justificado? ¿Cómo esa palabra, no? Por la fe también, ¿verdad? No por la obra buena. Por la fe. ¿Qué dice? Dios había de justificar por la fe a los gentiles. Dice así. Dio de antemano la buena nueva a Abraham. ¿Qué es la buena nueva? ¿Qué es? Evangelio quiere decir buena nueva, buena noticia. Aquí, ¿para qué? A los pecadores, ¿verdad? A los pecadores que están en el destino que ir al infierno, ¿verdad? Pero, ¿qué dice? Ya, Jehová Dios anunció de antemano la buena nueva. ¿A quién? Abraham, ¿verdad? En el Evangelio ya se revela la justicia de Dios. ¿Qué es la justicia de Dios?
que es la justicia de Dios. Los pecadores se van para la fe y por la fe. Que creer en el Cristo. ¿Sí o no? Esa es la justicia de Dios. Por eso Dios anunció el Evangelio a Abraham de antemano. ¿De qué manera su pecado fue perdonado? Ya, en el futuro, entre tus descendientes, un niño iba a nacer a este mundo. Eres como, él fuera, ¿quién? Dios fuerte, ¿verdad? Dios fuerte. También Abraham sacrificio en holocausto, ¿verdad? Él trató de sacrificar en holocausto su hijo unigénito, ¿sí o no? Yo creo que él también lo habrá conocido muy bien, el significado de sacrificio en el holocausto. El Señor vino a este mundo como una ofrenda de sacrificio, ¿verdad? En el holocausto, ¿verdad? También. ¿Sí o no? Así que él podía ofrecer su hijo unigénito en holocausto, ¿verdad? Y a través de sacrificio en holocausto su hijo unigénito Isaac, él creyó en Jesucristo que iba a venir. ¿De qué manera el pecado es perdonado? Sin derramamiento de la sangre no se hace remisión, dice así. Sin falta, la sangre limpia tiene que derramar, ¿verdad? Hemos aprendido acerca de la ley de rescate, expiación, ¿no? ¿Verdad? Sin derramamiento de la sangre no se hace remisión. Casi todas las cosas están purificadas por la sangre. La Biblia dice así. La sangre es la vida misma. ¿Verdad? La Biblia dice así. 그래서 el evangelio que Abraham creyó, en que creyó también, nosotros lo creemos. ¿Sí o no? ¿Sí, verdad? Así es. 그래서 en ti serán benditas todas las naciones, dice así. En ti serán benditas todas las naciones. Coreano, mexicano. ¿Sí, verdad? Todos los pueblos extranjeros serán benditos en ti, en Abraham, ¿verdad? De modo que los de la fe son bendecidos son el creyente Abraham. ¿Quién es la raíz de olivo? Abraham. ¿Sí me entiende? Por eso el olivo simboliza Israel, ¿verdad? Y la raíz de olivo significa quién? Abraham, Isaac, Jacob. ¿Sí me entiende? Por eso todas las promesas prometidas por Dios para con Israel, ya también nosotros recibimos las bendiciones. Ellas. ¿Sí me olvidé? Es muy importante. Por eso el parábola de como las lamas injertadas nos dicen esto. Las lamas injertadas reciben la bendición prometida por Dios a quién? A Abraham, Isaac, a Jacob. Esta palabra dice acerca de esto, ¿verdad? Leamos juntos. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu, ya que nosotros estamos injertados al árbol, nosotros también podemos ser sustentados. Toda la rica savia de raíz de olivo. ¿Sí me entiende? ¿Sí, verdad? Así que
para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu, dice así. Eso es lo maravilloso, ¿verdad? La Biblia nos explica la bendición que los santos reciben por medio de la ley de naturaleza injerto. ¿Sí me bien? Es muy importante. Pero hay las ramas, ¿verdad?, que no pueden participar a esta bendición, ¿sí o no? ¿Verdad? Primero, ¿quién? Los judíos. Y el segundo, ¿quién? A los gentiles también. En su familia hay ramas desgajadas, ¿no? Ustedes son las ramas injertadas, pero entre su familia hay amados. ¿Quién son? Las ramas desgajadas, ¿verdad? Aquí, Hechos capítulo 13, versículo 44, yo les leo. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre se llenaron de celos y rebatía lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con desuedo, dijeron: vosotros a la verdad, ya, leamos juntos. A vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis, digno de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. Apóstol Pablo y los apóstoles, más que nada ellos querían predicar al evangelio. ¿A quién? A su familia, a sus pueblos. Pero como esa palabra, ¿no? Ya, viendo los judíos la muchedumbre se llenaron de celos. ¿Quién era la muchedumbre? La muchedumbre era la multitud que se congregó a escuchar la palabra de apóstol Pablo y Bernabé, ¿no? ¿Verdad? Pero ellos tuvieron celos. Ellos se llenaron, ¿verdad? Ya, de celos. Y ellos persiguieron a apóstol Pablo, los apóstoles. Donde quiera apóstol Pablo se iba, ellos le persiguieron, ¿no? Y una vez ellos apedrearon a apóstol Pablo y se murieron. Una vez, ¿no? ¿Sí o no? Así es. ¿Cómo ve? ¿Es fácil o difícil? Predicar al evangelio a sus amados. Sus amados lo rechazan, ¿no? Primero. Si yo quiero predicar primero a mis amados, ¿verdad? Pero ellos lo rechazan primero. Es muy raro, ¿verdad? Mis amigos, mis vecinos reciben la salvación bien. Pero mis amados me rechazan. Se rebelan contra mí. ¿Por qué? Ya, es igual. La historia, ¿verdad? La historia sigue siendo igual, ¿verdad? Entonces, apóstol Pablo y Bernabé les dijeron, ¿cómo? Nos volvemos a los gentiles. Los que se llenaron de celos fueron las ramas desgajadas, ¿verdad? Esa es la palabra hace 1900 años. Ahora ellos, ¿dónde están? Están siendo quemados, ¿verdad? En el infierno. Hasta ahora. 1900 años aproximadamente. Y para siempre. Por eso es miedoso, ¿verdad?
es miedoso la plaga, el castigo que recibirá lama descajada. ¿Sí o no? Nos volvemos a los gentiles. Así que en el lugar de las lamas descajadas, las lamas de olivo silvestre fueron injertadas, ¿verdad? A nosotros es gracia. A nosotros es la gracia. También mire, eso capítulo 18 dice, yo les leo, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, leamos juntos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, y yo limpio desde ahora me iré a los gentiles. Cada vez que ellos se iban, ellos entraron a sinagoga, donde era la iglesia de los judíos en ese entonces, ¿verdad? A predicar la palabra. Entonces ellos testificaron a los judíos que Jesús era el Cristo. Usted sabe que los judíos esperaron mucho. No han esperado hasta el día de hoy que Mesías. ¿Sí o no? Pero en la Biblia hay dos tipos de imágenes Mesías, ¿no? Mesías por ¿qué? Tribulación, ¿verdad? Y Mesías ¿qué? ¿Por qué? Gloria. ¿Verdad? El Señor vino a este mundo, ¿verdad? Exactamente 3 veces. Por la primera vez, Él vino a este mundo hace 2000 años. Como un Mesías de aflicción, tribulación, ¿verdad? Para salvarnos. Y en el futuro, el Señor va a venir como Mesías de gloria. Él va a venir a este mundo trayendo la gloria para castigar a los que hayan rechazado a Cristo, ¿verdad? Así es. Ellos, aunque ellos esperaron al Mesías, ellos no lo conocieron. ¿Quién es Mesías? ¿Quién es Jesucristo? Así que vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio. Nada más que nuestra obligación es predicar el evangelio, ¿verdad? Ya sea ellos reciben mi predica o no, eso es su responsabilidad, ¿sí o no? Pero hay una ocasión a predicador. ¿Qué es esto? Usted tiene que predicar con el amor, con lágrimas, ¿no? ¿Sí o no? Mirando a las almas perdidas, usted, en tu corazón, cuyo corazón está conmovido, ¿cómo le parece? Si usted no tiene tal corazón, Dios va a preguntarle la sangre, el precio de la sangre de las almas perdidas, sus conocidos. ¿Sí, verdad? ¿Cómo? Mis invitados que yo he predicado, cuando yo estuve en Corea, yo tenía tal corazón. Como a mis compañeros en mi empresa y todas las personas que me encuentro, cada vez que yo prediqué la palabra, ellos me rechazaron. Así que yo tenía la ira para con ellos, contra ellos. Yo he predicado en mi corazón, después de predicar al evangelio, yo he predicado a usted, su sangre sea
sea usted. Yo no tengo responsabilidad. Una vez yo he predicado a usted, yo no tengo responsabilidad de su sangre. Así. Pero aprendiendo la palabra, me acuerdo una cosa. El Señor en mi corazón me dijo, ahora usted está predicando al Evangelio con el amor para con las almas. ¿Usted ora sinceramente por ellos? ¿Con lágrimas? ¿Cómo le parece? Sin lágrimas no puede cosechar a los granos, frutos. ¿Sí, verdad? El labrador se va al campo, sembrando con lágrimas, ¿verdad? Pero no tiene al corazón conmovido, mirando a las almas. Pues sabe que apóstol Pablo quería predicar al evangelio a sus pueblos, ¿verdad? Primero. Él dijo que a pesar de ser caído, a pesar de que mi nombre está borrado en el libro de la vida, yo quiero que mis amados sean salvos. ¿Sí o no? Moisés también tenía tal corazón, ¿verdad? Cuando los israelitas adoraban al becerro de oro, mientras Moisés estaba en el monte Sinaí para recibir los mandamientos, los israelitas que estaban bajo de monte Sinaí adoraban ¿qué? Al becerro de oro, ¿verdad? Después de hacerlo, entonces Jehová quería destruir todo. Y luego Jehová le dijo a Moisés, yo voy a volver a comenzar mediante ti. Una nación, voy a hacer una nación mediante ti. Después de destruir todos los israelitas. Jehová Dios tenía furor y ira para con los israelitas que habían adorado a los ídolos, ¿no? Entonces Moisés le oró a Dios, ¿cómo? Me borra mi nombre en su libro, pero sálvalos a israelitas, por favor, Señor. ¿Sí, verdad? Nosotros también debemos orar de esta manera. Si usted no tiene tal corazón, primero tiene que orar a Dios. Por favor, Señor, me da el corazón que amar a nuestros angustiadores, perseguidores. Por favor, Señor. Es muy, muy importante. Jehová Dios oye tal oración, ¿no? Es muy importante. Gracias a Dios, nosotros fuimos injertados en buen olivo, ¿verdad? En el lugar de las ramas desgajadas, ¿verdad? Es gracia de Dios. Roma capítulo 11, versículo 17. Versículo 17. Leamos juntos. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Gracias de Dios. ¿Qué es injerto? ¿Qué es injerto? Ya, ahora, mire, las ramas desgajadas, ¿no? Son los judíos que rechazan a Cristo, ¿verdad? Ya. Esta rama, ¿puede ver esta rama? ¿Quién son? Yo y ustedes. Los gentiles, ¿verdad? ¿Se puede ver? ¿Injerto? Injerto, ¿verdad? Así que nosotros
Ya, Dios nos alimenta, ¿verdad? De la rica savia de olivo. ¿No? Este árbol, estas hojas, ¿no? Estas hojas como el olivo, buen olivo, y ya, estas hojas que están brotan, que brotan como hojas, es como los gentiles, ¿verdad? Olivo silvestre. Dice así, así, que es injertado, injerto. Injerto es un método de propagación de plantas que implica combinar los tejidos de las plantas diferentes para formar una sola planta, ¿verdad? ¿Sí o no? Así es. Ya. Para, para llevar los frutos buenos de uva Shine Muscat. Shine Muscat. Aquí también como en México hay, ¿verdad? Este fruto, ¿verdad? Uva Shine Muscat. Para conseguir los frutos buenos y muchos, ya, como la rama de uva Shine Muscat tiene que ser inyectada. ¿A dónde? A la vid silvestre coreana. La vid silvestre coreana. Pues sabe, uvas de la vid silvestre coreana no sabe bien. No sabe bien. Así que, pero es muy fuerte a los insectos de circunstancia. Puede aguantar, sostener muy bien de la circunstancia mala. ¿Sí me entiende? Así que uva shine musca está inyectada de ese árbol para cosechar ¿qué? Los frutos buenos. Ya. Este nos enseña muy bien, ¿verdad? ¿Sí o no? A través de las ramas desgajadas, los israelitas que rechazaron a Cristo, Jehová no podía llevar frutos. ¿Sí o no? Así que después de desgajar esas ramas, Jehová Dios inyectaba ¿qué? Las ramas de gentiles, ¿no? Gentiles. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué quiere labrador? Frutos, ¿verdad? Por eso, a través de nosotros, Jehová Dios quiere, ¿cómo? Conseguir frutos. Es el propósito de injerto. ¿Sí me entiende? ¿Por qué usted está inyectado? Al olivo, buen olivo. Para llevar frutos. Entonces, hay como las ramas inyectadas que no todavía llevan frutos, ¿no? Tienen que arrepentirse. Serían desgajadas. ¿Sí, verdad? Vamos a ver este video de injerto. ¿No sale audio?
más rica con coca. ¿Es cierto? ¿No es así? Entonces, es lo que Dios quiere para con nosotros, ¿no? ¿Sí o no? ¿Por qué nosotros fuimos injertados? Para cosechar los frutos, ¿no? ¿Sí o no? Es el propósito de la vida cristiana. Entonces, para cosechar a los frutos, nosotros estamos por aquí, ¿no? ¿Verdad? Nosotros estamos en el mundo, ¿no? Para llevar frutos. Así que las ramas injertadas son los gentiles salvos, ¿verdad? Yo les leo. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿De qué manera nosotros fuimos injertados en el árbol, buen árbol? ¿De qué manera? Por la sangre de Cristo, ¿verdad? Por creer en la sangre de Cristo, nosotros fuimos injertados en el árbol, buen árbol. Y nosotros obtengamos, ¿verdad? Las ricas sabias de olivo, ¿no? Juntos con los israelitas. ¿Sí, verdad? Mire, ahora Israel es el país muy fuerte y rico, ¿verdad? ¿Sí o no? Esta bendición. Los israelitas, como recibieron el talento que ganar dinero, ¿no? ¿Sí o no? ¿Acaso Dios no nos daría el talento que ganar dinero? Mire, nosotros también, como estamos siendo sustentados de raíces de olivo, ¿verdad? Toda la bendición prometida por Dios a Israel. ¿Sí o no? Así que nosotros también podríamos, si usted lleva dignamente, como los hijos de Dios. Ahora yo estoy injertado al olivo, por el olivo, ¿no? ¿Verdad? Y podemos recibir la bendición carnal y también espiritual. ¿Qué dice? Los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión. Nosotros hemos aprendido en un domingo, ¿verdad? Acerca de circuncisión, ¿verdad? La circuncisión es símbolo de los judíos, ¿no? ¿Verdad? Así que la circuncisión del Antiguo Testamento simboliza el bautismo ¿qué? En el agua. ¿Sí me entiende? Por eso Jehová Dios nos mandó bautismo en el agua, después ser bautizado en el Espíritu Santo. ¿Sí me explico bien? Así es. Pero ahora nosotros estamos circuncidados, ¿verdad? Espiritualmente, ¿sí o no? Porque también los pueblos escogidos por el Cristo, nosotros. En aquel tiempo estabais, en aquel tiempo, ¿cuándo es? Aquel tiempo, ¿cuándo es? Aquel tiempo, ¿cuánto es? Antes de ser salvo. ¿Sí, verdad? Estaba sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo, dice así.
Ahora nosotros somos descendientes de quién? Cristo. 누구야? Abraham, ¿verdad? Abraham. ¿Sí o no? Por la fe. Los creyentes que creen en Jesucristo también son descendientes de Abraham, ¿verdad? Así que nosotros participamos en la ciudadanía de Israel, ¿sí, verdad? Y tenemos los pactos de la promesa, y tenemos la esperanza eterna y celestial, y también Dios Padre es nuestro Dios, ¿sí, verdad? Es lo maravilloso, ¿no? Es la bendición de las lamas injertadas, ¿verdad? Veamos juntos que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo. Así como usted ha visto un video, ¿no? Fue hecho el árbol mismo, ¿verdad? Copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio. Dice así. Por eso, así como el Antiguo Testamento prometió la prédica para con los gentiles, los apóstoles, primero apóstol Pedro predicaba el Evangelio aquí. Hubo los gentiles que recibieron la primera vez, ¿no? ¿Cómo se llama? El cual se llama Cornelio. Él era centurión romano, ¿verdad? Pero él creyó en Jehová, Dios Padre. Sin embargo, no lo conocía Dios Hijo, Jesucristo. Así que el Espíritu de Cristo le mandó a Pedro que predicara el Evangelio a su familia, ¿verdad? Vamos a ver. Es como los gentiles que recibieron la salvación, o sea, fueron injertados primera vez en el Nuevo Testamento. Ellos. Vamos a ver Hechos capítulo, marquen esta palabra, Hechos capítulo 10. Antes de Romanos hay Hechos capítulo 10, versículo 1 al 5. 10 y 1. Hechos capítulo 10, versículo 1 al 5. Yo les leo. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora a hombres a Jope y haz venir a Simón. ¿Quién es Simón? Pedro, ¿verdad? El que tiene por sobrenombre Pedro. Versículo 33. Versículo 33. Versículo 33 al 35. Yo les leo. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora, pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, y dijo, en verdad,
comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. En versículo 33, al ver a Pedro, él le dijo, ¿cómo? Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de ¿quién? Pedro o Dios. Pedro o Dios. ¿A qué dice? ¿Eh? Todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios. Ahora Pedro está en presencia de ellos, ¿no? Pero a través de esta frase, nosotros podemos imaginar que Cornelio y su familia aceptaron la palabra de Pedro como la de Dios, ¿no? ¿Sí, verdad? Así que recibieron la salvación ellos. Versículo 34 al 38, yo les leo, se lo oigan bien. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles de la masa el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿y pues acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. ¿Cómo ve? Es el proceso de ser injertados, ¿no? Las ramas del olivo silvestre, ¿verdad? Al olivo, buen olivo. Así es, ¿verdad? Y luego, ¿qué pasó? Jacobo, el apóstol Jacobo fue martirizado, ¿verdad? Por el rey Herodes. Y el apóstol Pedro fue encarcelado. Pero por ayuda de los ángeles, él fue librado de cárcel, ¿verdad? ¿Sí o no? Y luego, ¿qué pasó? Se ocurrió persecución en Jerusalén. Entonces los cristianos debían ser desaparecidos, ¿verdad? En todo el mundo. Así que, ¿por qué se ocurrió persecución en Jerusalén? Señor Cristo quería predicar al Evangelio, ¿no? Por medio de los santos cristianos, ¿verdad? Que estaban en Jerusalén. ¿Sí o no? ¿Sí, verdad? Y luego, se manifestó la obra de lo que los gentiles recibieron la salvación. Capítulo 13, versículo 48. Capítulo 13, versículo 48. Hechos capítulo 13, versículo 48. Leamos juntos. Los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Verdad? Jehová Dios, el Señor Jesucristo estableció dos personas para apóstoles de los gentiles, ¿no? ¿Quién? Apóstol Pablo y Bernabé, ¿verdad? Ellos empezaron a predicar el Evangelio a los gentiles, ¿verdad?
Así es. Entonces, ya, gracias a Dios, nosotros ya estamos injertados en el buen olivo, ¿verdad? Y nosotros recibimos la gracia prometida mediante los judíos, ¿verdad? Pero nosotros debemos conocer una cosa. ¿Qué es esto? El texto principal, vamos a ver. Versículo 18. Romanos capítulo 11, versículo 18 al 22. Romanos capítulo 11, versículo 18 al 22. Ya, yo les leo. Se lo oigan bien, atentamente. No te jactes contra las lamas y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti, pues las lamas dirás fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira, pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Es advertencia de Dios. ¿Para con quién? Para con las ramas injertadas, ¿verdad? Primero, Señor nos dice que no se jacte, dice así. No se jacte contra las ramas naturales. Los judíos, ¿verdad? Eh, en caso de no creer en Jesucristo, también será desgajadas. ¿Sí, verdad? Dice en versículo 18, 19, esto, ¿verdad? En versículo 20, por su incredulidad. ¿De quién incredulidad? Los israelitas, ¿verdad? Fueron desgajadas, pero tú, por la fe estás en pie, por la fe. Nosotros fuimos injertados, ¿verdad? No te ensoberbezcas, sino teme. Nosotros debemos llevar la vida temiendo a Dios, temiendo a Dios. Si usted lleva la vida con jactancia, orgullo, usted también será desgajado. ¿Sí, verdad? Entre nosotros hay muchos lamas desgajados, ¿no? Ya, muchos fueron guiados a la iglesia, pero muchos fueron desgajados, fueron cortados, se alejaron de Dios. ¿Por qué? La mayoría de ellos eran por la jactancia de su corazón, por el corazón de altivez, ¿verdad? Mire la bondad y la severidad de Dios. O sea, mire el amor de Dios y la justicia de Dios, ¿verdad? ¿A quién desciende Dios de justicia? A los sobrevividos, ¿verdad? Ahora, no está que advertencia. ¿A quién? A los sobrevividos. Así es. Por eso nosotros debemos permanecer en el amor de Dios, ¿verdad? Nosotros debemos permanecer en la iglesia, en el Cristo. Nosotros somos deudores del Evangelio, ¿no? ¿Sí o no? Nosotros somos deudores del Evangelio, ¿no? De los judíos y de todos los
espíritus perdidos, ¿verdad? También Jesús vino a este mundo como judío, ¿sí o no? Como en la historia de cristianismo, aún siendo salvos, hubo muchos que como maldijeron contra los israelitas, ¿sí, verdad? ¿Quién es el representante? ¿Quién, cómo se llama la persona que revela como la reforma de religión? ¿Cómo se llama la persona, el varón que hizo la reforma, ¿verdad? De religión. Ajá. Martín Lutero, ¿verdad? Martín Lutero. ¿Usted sabe? Martín Lutero maldijo mucho contra los judíos, ¿verdad? ¿Sí o no? Como los europeos, como en la Edad Media, ellos aborrecieron y maldijeron contra los judíos. Así que, como en la guerra de la cruzada, los europeos lo mataron a judíos, muchos, ¿verdad? Donde quiera ellos se fueron, ya. Ellos son los hijos de Satanás. Ellos dijeron así. Diciendo así, ellos lo mataron muchos judíos, ¿verdad? Por eso los judíos tienen que el rencor para con los gentiles, ¿verdad? Así que ellos aborrecen mucho la cruz. Cuando es regular el camino, no forma, no regla de la forma de cruz. ¿Sí sabe? En Israel. Porque ellos aborrecen mucho a la cruz, Jesús y los cristianos, católicos también, aborrecen mucho. Ellos tienen rencor contra los gentiles. A veces ellos dicen, diciendo así, si tuviéramos el poder, os crucificaríamos como crucificamos a Jesús, dice así. Ellos dicen así. Así que en el fin del mundo se ocurrirá la tercera guerra mundial, ¿no? Entre Israel y los gentiles. ¿Quién vencerá? Israel. ¿Sí, verdad? Y también Martín Lutero, que hizo la revolución religiosa, también él dijo, los judíos son como una plaga y el mismo diablo, dice. Él dijeron en su libro, está escrito así. ¿Sí, verdad? Pero él era salvo, ¿verdad? Él no lo conocía que él era, sí mismo, era una rama injertada al olivo, buen olivo, Israel. La Biblia dice que no tiene que maldecir contra los israelitas, ¿no? Dice así. Usted sabe Hitler, ¿verdad? Alemán. Él escribió un libro que se llama Mi lucha. En su libro lo llamó Lutero como él era un gran guerrero, un gran reformador. Él recibió influencia de Lutero, mucho. Así que él lo mató los judíos. ¿Cuántos los judíos? 6 millones de judíos. Por influencia de Martín Lutero. Él leyó todo el libro de Martín Lutero. En su libro está mucha como maldicho, ¿no? Contra los judíos, ¿no? Pero ¿qué dice? En versículo 18, capítulo 11, versículo 18, leamos juntos. No te jactes contra las ramas. ¿Qué son estas ramas? Los judíos, ¿verdad? Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino
la raíz a ti. Dice así. ¿Sí, verdad? ¿Qué dice? No sustentas tú a la raíz. La raíz, ¿quién es la raíz? Sí, los antepasados de Israel, ¿no? Sí, ¿verdad? Nosotros también tenemos la fe de los antepasados de los judíos, ¿verdad? Por ellos nosotros recibimos la salvación, ¿sí o no? Por eso, sino la raíz a ti, dice así. Sí, ¿verdad? Y Jehová nos da advertencia, ¿verdad? Es muy importante. Yo creo que también en español este libro está publicado aquí. Y este libro se llama El pecado de no evangelizar. El pecado no en el evangelizar. Este libro fue restaurado por John Stott. John Stott. ¿Había oído John Stott? Él era predicador, pastor, ¿verdad? Y creyente, que creyó en Cristo. Muy bien. Entonces, hay un pecado. Nada más que el cristiano comete. ¿Qué es esto? Leamos juntos. El pecado de no predicar es un pecado que solo los cristianos pueden cometer. ¿Sí me entiende? ¿Qué quiere decir injertar? Injertar. ¿Qué quiere decir? Injertar es predicar al evangelio. ¿Sí me entiende? Usted tiene que recoger las ramas cortadas, las ramas olivo silvestre, y tiene que llevar, y tiene que injertar al buen olivo, ¿verdad? Como un labrador, ¿sí o no? Es la predicación, es la evangelización, ¿sí, verdad? En el tiempo que laborar, si usted no trabaja, es ocioso, ¿verdad? ¿Sí o no? Desde pasado mañana habrá tiempo que inyectar. ¿Sí me explico bien? Y también, aparte del día 31, nosotros vamos a inyectar en el retiro, ¿verdad? ¿Sí o no? Es la evangelización. Nada más que un pecado que solo los cristianos pueden cometer. El pecado de no predicar. ¿Sí, verdad? ¿Usted sabe? Esa persona, este varón, había oído C.T. Studd. C.T. Studd. Él era misionero. Cuando él fue juventud, él predicaba al evangelio en China por muchos años. Él era rico. Él gastó todos los bienes que tenía por evangelización en China. Y predicando al evangelio, él fue enfermo. Él tenía enfermedad muy grave. Su esposa también tenía enfermedad en su corazón. Entonces, después de regresar de China, cuando él tenía 50 años, él ha visto, como un anuncio que hasta los caníbales esperan misioneros en África. También los caníbales en África esperan los misioneros. Entonces él estaba como en medio de enfermedad. Por eso él como estaba descansando, ¿no?, por su enfermedad. Pero en cuanto él ha visto este anuncio, ya su corazón estaba avergonzado. Entonces, un día
el oro. El oro así. Entonces, en su corazón, él oyó una palabra del Señor. Stood. Es la oración en un día. Es la conversación en su corazón con el Señor. Stood. Señor, ¿por qué los cristianos no van a África? Jesús le dijo, ¿por qué no vas? Stood. El médico no te dejará ir, porque él estaba enfermo mucho. Entonces Jesús dijo en su corazón, ¿acaso no soy un buen médico? ¿No estoy contigo? ¿No te protegeré? Después de oír en el corazón, después de haber orado a Dios, él tomó decisión de ir a África, siendo enfermo. Con su esposa. Su esposa también tenía enfermedad muy grave. Entonces, al médico que le dijo, ya si usted se irá a África como misionero, será muerto allá, por allá. Entonces, él dijo a su médico, leamos juntos, hay incrédulos que van a África a jugar por el oro, pero yo jugaré por Dios. Diciéndole esta palabra, él se fue a África a predicar el evangelio. Porque en ese entonces muchos británicos se fueron a África para obtener oros. Entonces, ¿qué es el oro? Verdaderamente, las almas, ¿no? Las almas. Por eso él se fue a África a predicar el evangelio. Él gastó todos sus bienes que tenía. Y luego, cuando él tenía 71 años, él falleció. Cuando él falleció, él predicaba al evangelio en el país Congo. ¿Usted había oído Congo en África? Entonces, muchos moradores en Congo, ya más de 7 personas se reunieron a su ruta. Y ellos le dijeron a City Stud como Buana Mukuba. Buana Mukuba es el idioma de Congo. ¿Qué quiere decir Buana Mukuba? Buana Mukuba simboliza gran jefe blanco. Así es. Entonces él falleció en África. ¿Cómo ve? Es la vida de las lamas injertadas, ¿no? Injertadas. Que pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo. Es la oración de David. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová, dice así. Es el propósito de nuestra vida. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 10. Mire la pantalla, leamos juntos. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿No es así? Nosotros debemos testificar, ¿no? Dar testimonio, como apóstol Pablo, ¿verdad? Yo les leo. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová. No olvides ninguno de sus beneficios. Eres quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien
tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Es el testimonio de David. David también recibió la salvación por gracia del Cristo. Él creyó en Cristo que iba a morir por su pecado, ¿no? Entonces él no ha olvidado ninguno de sus beneficios, los beneficios que el Señor le dio. ¿Sí, verdad? Es la vida. Nosotros somos las ramas injertadas. Gracias a Dios. Y nosotros debemos llevar muchas ramas cortadas, descajadas al Cristo. ¿Sí, verdad? El Señor nos da esta oportunidad. Los que pueden predicar al Evangelio participando en el seminario que se realiza desde pasado mañana, ojalá que asista y ore por los invitados. Y también confirme su salvación también. Es nuestra obra. Y también todavía si hay hermanos que todavía no toman decisión que ir al retiro de verano, por gracia de Dios, ojalá que tome decisión. Es natural y digno, ¿verdad? La vida de los salvos. Oremos juntos para terminar. Dios Padre, te damos gracias por darnos la palabra necesaria por la cual podemos vivir según tu voluntad. Por favor, Señor, durante la semana también, con la palabra que hemos escuchado, nos dé a vivir, siendo separado del pecado, siendo santo, como Dios Padre es santo. Por favor, Señor, te pedimos todo tiempo después de esta reunión. Hemos orado en el nombre de Jesús que nos ama para siempre. Amén. Gracias.